Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Es un gusto saludarles en este día. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo Alan Tovar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Bien, es un gusto saludarles y compartir juntos a través de nuestro canal de YouTube el estudio de la palabra del Señor. Estamos en nuestra lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. El versículo de memoria lo encontramos en Hebreos, capítulo número 13, el verso 7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor eterno, tu bendición en este día y al estudiar tu palabra, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, olvidemos el objetivo central de la lección. Punto central. Examinar las vidas ejemplares de Josué y Caleb como modelos de fe. Modelos de fe inquebrantable, valor y humildad. Y su legado nos desafía a seguir a Dios plenamente, a inspirar a la próxima generación y, en última instancia, a ser transformados al contemplar a nuestro ejemplo supremo, Jesucristo. Y ya hemos hablado acerca de cómo la fidelidad de Caleb se mantuvo allí en medio de toda la crisis. Fidelidad ante la incredulidad. Eso fue lo que distinguió a Josué y Caleb de los otros 10 espías cuando todos vieron los mismos gigantes y las mismas ciudades fortificadas. Ya hemos incluso explicado el origen del nombre de Caleb, y creo que se los expliqué, que tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con lealtad. Y esto se aplica entonces, en ese contexto, se aplica, ¿no?, a la tenacidad y a la lealtad inquebrantable de un siervo a su amo. Cualidades que demostró a lo largo de toda su vida al seguir fielmente al Señor. Entonces, mientras que los 10 espías interpretaron los hechos desde una perspectiva humana y de temor, porque recuerde que ellos dijeron, éramos como langostas, así se expresaron ellos, éramos como langostas, y Caleb vio la misma realidad a través de la lente de la fe, en las promesas de Dios. Subamos enseguida y tomemos posesión de ella. Caleb mostró valor para enfrentar también a la mayoría, cuando todos querían allí, ¿no?, apabullarlos y callarlos. Entonces la fidelidad de Caleb no fue fácil. Se enfrentó a la opinión unánime de los otros líderes y a una multitud que quería apedrearlo. Su valor no provenía de sí mismo, sino de su confianza absoluta en el poder de Dios. Entonces, a menudo nos enfrentamos a la presión del grupo para conformarnos con la incredulidad o el pesimismo. Y la fe de Caleb nos desafía a mantenernos firmes en las promesas de Dios, incluso si eso significa estar solo o ser impopulares. Entonces la verdadera fidelidad se prueba cuando nadamos nosotros contra la corriente y allí nos mantenemos firmes al Señor y demostramos quién es el que está en nuestro corazón. Ahora viene un punto importante. Se nos muestra otro aspecto de la vida de Caleb y es esa fe que reclama lo imposible. Hagámonos una pregunta. ¿Por qué Caleb a los 85 años pidió como herencia la región montañosa de Hebrón, el lugar más difícil de conquistar? Vamos a la palabra del Señor y vamos a buscar en el libro de Josué. Vamos a leer el capítulo número 14
Y allí entonces comienza, ¿no?, la división de la tierra. Y el primero que recibe es, en este caso, Caleb. Caleb, un hombre ya de experiencia, ¿no?, uno de los que Dios dijo va a entrar, ¿ok? Va a entrar a la tierra prometida, ya tendría como unos 85 años Caleb en ese momento. Y entonces la palabra del Señor en los versículos 6 al 14 nos dice lo siguiente. Vamos a ir explicando allí, ¿no?, algunas cosas. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Vamos a empezar explicando el origen de Caleb. Caleb pertenecía a la tribu de Judá y fue uno de los 2 espías que exploraron la tierra de Canaán, aproximadamente 45 años antes, cuando Israel se encontraba por primera vez en el umbral de la tierra prometida, como lo dice en Números 13, 1 al 25. Y fue apropiado, ¿no?, que cuando llegó el momento de la asignación específica de la tierra, Caleb fue el primero en recibirla. Caleb se presenta ante el Señor acompañado de los líderes de su tribu, cuya presencia, ¿no?, expresaban que consentían en el trato excepcional que pidió en ese breve discurso que dio él. Ahora, en el contexto de su origen, apreciados, es posible que Caleb fuera de ascendencia gentil. Fíjense que se le menciona como Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, y podría estar relacionado con los pueblos cananeos mencionados en Génesis 15, 18 al 21. Allí el Señor le habla, ¿no?, a Abraham, y le dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esa tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Probablemente su padre haya llegado a Egipto y se haya casado con una mujer de la tribu de Judá, lo que llevó a Caleb a identificarse con esa tribu. Ahora, nunca, fíjese, se le halló entre los murmuradores ni entre los escépticos e incrédulos. Nunca se encontró entre aquellos que añoraban los puerros y el ajo de Egipto. Tampoco fue hallado entre los que desobedecían a Dios o entre aquellos que se volvieron idólatras. Él mismo dice, no, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Caleb fue uno de los 2 únicos espías que regresaron con un informe positivo, un informe de fe, creyendo que Dios había dado la tierra a Israel y que les permitiría conquistarla. Los otros 10 espías creían que Israel sería derrotado en el intento de tomar Canaán, y el pueblo de Israel creyó en los informes negativos de los 10 espías incrédulos. El otro espía fiel fue Josué. Mientras que los 10 espías incrédulos entonces midieron los gigantes con su propia fuerza, Josué y Caleb midieron a los gigantes contra la fuerza de Dios. Caleb recuerda que los compañeros que subieron con él estaban llenos de incredulidad e hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Reconocía el daño que la incredulidad puede causar en el pueblo de Dios y el efecto negativo que pueden tener otros. Y esta fue la razón por la cual Israel vagó durante 40 años en el desierto. Dios no permitió que la generación incrédula entrara en Canaán, por lo que esperó a que murieran en el desierto. Entonces los únicos adultos finalmente que entraron con éxito en la tierra prometida fueron Josué y Caleb, los 2 espías fieles. Así que era apropiado que Judá fuera la primera tribu en recibir su asignación en el lado oeste del Jordán.
y que Caleb fue el primero en el pueblo de Judá en recibir su herencia. Entonces Moisés juró, ¿no?, diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Y eso se lo recuerda Caleb a Josué, la promesa hecha por Moisés. Entonces cuando Caleb le dijo: yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, él no estaba siendo orgulloso, simplemente estaba recordando lo que Dios había dicho sobre él. Y creo que es una lección para usted y para mí, porque es apropiado que nosotros imitemos hoy la audacia de Caleb al pedir lo que Dios le ha prometido. Aunque el pueblo de Dios puede encontrar esto difícil de creer, Dios aprecia ese tipo de audacia. Y luego le dice, ¿no?, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb también le recordó lo que Moisés había dicho de él unos 150 años atrás. El hecho de que se repitiera esta frase 2 veces, unos 50 años, unos 50 años, no 150, unos 50 años. Entonces el hecho de que se repitiera esta frase 2 veces denota que le causó una impresión significativa. Y esto era apropiado porque Caleb iba a seguir siempre confiando en el Señor, siempre fiel a Dios. Y eso es algo definitivamente, apreciados hermanos, importante. Entonces, la frase incluso de todo corazón significa con todo el corazón. Y esta idea está encapsulada en lo que Jesús llamó el primer y más grande de los mandamientos. Para Caleb esto se cumplía. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces fíjense que luego de eso, entonces él le hace una petición bien interesante. Vamos a leer los versículos 10 hasta el versículo número 12. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí que hoy yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuáles eran mis fuerzas entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Ahora, Jehová me ha hecho vivir. Vean esta expresión. Esto no solo se debía a las numerosas batallas a las que había sobrevivido y a la avanzada edad de Caleb, sino también era notable porque solo él y Josué se salvaron del juicio de muerte que cayó sobre toda la generación de adultos que salió de Egipto, la generación de la incredulidad. Durante 40 años había compartido las experiencias y la disciplina de aquellos que no habían compartido su fe. Aparentemente, había ocupado, ¿no?, una posición tranquila y poco conocida entre su pueblo, mientras que su amigo Josué había sido llamado a un lugar de liderazgo conspicuo y poderoso. Ahora, si hacemos una comparación, pues definitivamente las características de Josué apuntaban, ¿no?, a ese liderazgo. Además, él había estado con Moisés. Caleb estaba allí, pero Caleb era más de batalla, de guerra, y Caleb no, sí conocía a Moisés, claro está, pero la unión o la afinidad que había entre Moisés y Josué, pues marcó allí, ¿no?, también la diferencia. Pero fíjense que aquí Caleb está reconociendo otro punto también importante. Lo que tengo, lo que soy, la vida que tengo, la fuerza que tengo, las batallas que he ganado, todo es por el Señor. Jehová me ha hecho vivir. ¿Reconoce usted a Dios en todo lo que usted tiene, hermano querido? Él dice, soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Entonces, a pesar de su edad avanzada, la fuerza de Caleb no había disminuido. A los 85 años estaba liderando la lucha, y no contra cualquier enemigo, sino contra los poderosos anaseos, y estaba dispuesto a enfrentarse a ciudades grandes y fortificadas. Y Caleb definitivamente en este contexto, entonces es un ejemplo notable de alguien que envejeció de la mejor manera.
Espiritualmente hablando, envejeció, pero nunca se debilitó en su relación con Dios. No buscó una vida de facilidad, de indulgencias en sus años de vejez. Son los cobardes y los egoístas los que siempre buscan un lugar fácil, donde otros hagan el trabajo. Y este hombre sentía que su vida, milagrosamente prolongada, lo obligaba a un servicio especial. Tal ahora es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Caleb desplegó entonces una fuerza que era irresistible, porque su fe nunca vaciló. Las palabras de Caleb sobre su fuerza, no disminuida, no estaban destinadas a la jactancia, expresan agradecimiento y alabanza y sirven como fundamento de la petición que tienen que hacer. Ahora, el desgaste de los años se ve ampliamente compensado por la influencia de su gracia que todo lo cubre. No hay razón para que disminuyamos entonces en utilidad y fructificación con el aumento de los años, sino todo lo contrario. Recuerde, la gracia de Dios nos sostiene. Y Caleb entonces hace una petición: dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú dijiste en aquel día que los anaseos están allí. Fíjense que Caleb buscaba la lucha, prácticamente siguiendo el monte donde vivían los enemigos difíciles. Él podría haber pedido un lugar fácil y decirle a Josué que otro se encargue de eso, pero sabía que alguien debía enfrentarse a esos enemigos y pensó que bien podía ser él quien lo hiciera. Es decir, él no dejó el trabajo a otro, aunque podría haberlo hecho, sobre todo a su edad. Entonces, en su breve discurso, Caleb se refirió a lo que Dios había dicho al menos 4 veces. Era un hombre que confiaba en la palabra de Dios y creía en sus promesas. Y aquí también vemos otros factores interesantes. La región montañosa, la presencia de los anaseos y las ciudades grandes y fortificadas son las mismas cosas que los 10 espías infieles usaron para desanimar a los israelitas y que no entraron en la tierra prometida. Sin embargo, fíjense que Caleb lo consideró un desafío. ¿Saben que Pablo entendía que en los desafíos a él se le abría una puerta grande y efectiva? Probablemente porque habían muchos adversarios. Primera de Corintios 16:9, el apóstol nos dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, de manera similar, Caleb entendió que habían adversarios temibles en el área de Hebrón, y en lugar de retroceder dijo: esa es mi oportunidad. Y el registro de la derrota de los anaseos se encuentra en Josué 11, 21 y 22. Algunos de ellos huyeron, a las ciudades de Gaza, Gat y Asdod, y es probable que algunos de los anaseos que huyeron regresaron y ocuparan Hebrón u otras zonas cercanas. Fíjense que mencionamos Gat. Bueno, ¿no le suena ese nombre conocido? Cuando usted lee la vida de Goliat, o de dónde era Goliat, dice que era de Gat. Interesante, ¿no? Ya ve dónde vienen todos estos personajes. Y Josué entonces accede a la petición. Y le dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Y Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo. Y allí, entonces se repartió la tierra a Caleb. Y dice que la tierra descansó de la guerra. ¿Por qué dice eso al final? Bueno, el libro de Josué no sigue necesariamente un orden cronológico estricto. Y es difícil determinar si este momento marcó un descanso temporal o un final más permanente de las guerras de juicio y conquistas de Israel. Sin embargo, la afirmación se hace aquí para conectar la idea de la fe audaz, enérgica y duradera de Caleb con la recompensa del descanso de la tierra. Entonces, vean ustedes, apreciados hermanos, cómo se nos muestra la fe de un hombre que reclama las promesas de Dios y se mantiene firme. Fíjense que él dice, permítanme leer el texto. A ver, vamos a ubicarnos rápidamente. Él dice allí: quizás Jehová estará conmigo y los echará, y los echaré como Jehová ha dicho. Él comprendía la magnitud del territorio, él comprendía la osadía de la batalla, él comprendía la magnitud de la batalla, pero él tenía fe y él estaba avanzando en el nombre del Señor como lo había hecho antes. Las promesas de Dios no se cumplen, recuerde eso, automáticamente. Es decir, no se hacen realidad independientemente de nuestra voluntad. Por el contrario, requieren fe acompañada de acción decidida. El término hebreo allí, ulai, traducido como quizás o tal vez, puede expresar temor y duda, pero normalmente
denota esperanza y la anticipación de que algo positivo ocurrirá. Y creo que aquí debemos revisarnos, ¿no? Porque hay pequeñas cosas que a veces como que nos detienen. Y nos dicen, no, tú no puedes avanzar, tú no lo puedes lograr. Entonces, Caleb, la Biblia describe a Caleb como alguien que cumplió siempre siguiendo al Señor. Su corazón estaba lleno para seguir a Dios, a diferencia de otros que tenían un corazón dividido. Él veía los desafíos, avanzaba, él no buscaba la comodidad. Entonces, a una edad en la que la mayoría busca el descanso, Caleb pidió el mayor desafío, la fortaleza de los gigantes anaseos. No lo hizo por ambición personal, sino para dar un ejemplo que honrara a Dios e inspirara a las demás tribus a conquistar lo que parecía inconquistable. Recuerde que las promesas requieren fe activa. Caleb entendió que las promesas de Dios no se cumplen automáticamente. Requieren una fe audaz y una acción decidida. Su petición, dame ese monte, es el clamor de una fe que se atreve a reclamar lo que Dios ha prometido. Le hago una pregunta. ¿Qué montañas o gigantes hay en nuestra vida que hemos evitado por considerarlos imposibles? Pues la fe de Caleb nos enseña que la edad no es una barrera para Dios. Él nos llama a reclamar sus promesas con valentía, confiando en que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Creo que entonces podemos entender por qué entonces el testimonio de Caleb tenía poder. Por qué el poder de su testimonio influyó entonces en la historia de su hija Acsa. Y la historia de la hija de Caleb, Acsa, demuestra el poder de un legado de fe. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Josué, capítulo número 15. Capítulo número 15. Allí también se establece lo que es la gerencia de todo lo que estaba repartiendo en las tierras, pero específicamente los versículos número 16 al 19. Vamos a leer desde el 13 en adelante. Mire lo que ocurre. Recuerde, Caleb acaba de conquistar Hebrón. Caleb acaba de conquistar la ciudad que estaba allí en la montaña, que nadie quería, donde estaban entonces los gigantes. Y él nadie la quería. Y él sencillamente la tomó. Él lo hizo porque él estaba confiando en el nombre y él confiaba en el Señor. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y dice la Biblia allí, en Josué 15, versículos 13 en adelante, dice, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de la ciudad de Debir era antes Kiriat Sefer. Cuando llegó allí, pues se dio cuenta que también habían gigantes, también habían hombres de batalla, también eran ciudades fortificadas, pero Caleb entendió que llegaba el momento, ¿no?, de tener que darle también territorio y tierras a sus hijos, a sus hijas. En este caso, a Acsa, que es la que se menciona. Entonces él llega y lanza un reto. Y dice, aquel que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Y aparece entonces en escena Otoniel. El nombre de Otoniel es bien interesante, hermano querido. ¿Saben que el nombre de Otoniel significa, es un nombre compuesto, porque vamos a entenderlo así, y se lee Otoniel en hebreo. Y el nombre consta de 2 partes, Otón, que significa fuerza o poder, y El, que es una forma abreviada del nombre de Dios. Por lo tanto, entonces Otoniel puede interpretarse como la fuerza de Dios, o Dios es mi fuerza. Interesante. Vea entonces el punto, que Otoniel no era cualquier hombre que estaba por allí sentado esperando, vamos a ver qué vamos a hacer. No, era un hombre de fe, era un hombre aguerrido, era un hombre de fuerza, era un hombre valiente, era un hombre decidido también. Era un hombre que definitivamente, pues, podía, ¿no?, recibir el legado en este caso de Caleb, y podía ser esposo para una de sus hijas, porque me imagino que
Caleb dijo, yo no voy a darle a mis hijas de matrimonio a cualquiera que esté por allí, que venga por allí, ¿no? Sino tiene que ser un hombre de fe, un hombre cimentado en la palabra del Señor. Entonces él dice eso y dice: quien conquiste la ciudad, yo le daré a mi hija Axa por mujer. La expresión sencillamente es por esposa. Y Otoniel entonces, en Jehová está mi fuerza, o mi fuerza es de Jehová, hijo de Senax, hermano de Caleb, que era su sobrino, vino, tomó la ciudad y él le dio a su hija Axa por mujer. Interesante el nombre de Axa. ¿Sabía usted que el nombre de Axa significa tobillo? Pero más que eso, está hablando acerca de base. Eso quiere decir que Axa pertenecía a ese grupo de mujeres que en el pueblo de Israel se hacían sentir. Es decir, tenían voz, tenían sabiduría, tenían principios. Y además, al ser hija de Caleb, pues imagínese, ¿no? Ella era una mujer decidida, una mujer de valor, una mujer idónea para ayudar a un hombre como Otoniel. Entonces, fíjense lo que también comienza a ocurrir allí. Se casan, dice la palabra del Señor, que no lo intuye, pero tuvimos que se casa porque dice: y aconteció que cuando él la llevaba, él la persuadió a que pidiese a su padre tierras para labrar. Y ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Neguev, dame también fuentes de agua. Y él entonces les dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Entonces, vean todo lo que aquí se nos está presentando. Tenemos un suegro, un padre, que lanza un reto, pero no era cualquier reto: tomar una ciudad. Yo quiero un hombre en mi familia de valor, un hombre que pueda avanzar, que yo pueda darle mi legado y que ellos entonces mis hijos y mis nietos puedan salir allí adelante, guiados rumbo hacia la verdad del Señor. Entonces aparece Otoniel. Mi fuerza está en Jehová. Y Otoniel avanza, toma la ciudad, y entonces Caleb le da a su hija. Se casan y tras casarse, pues entonces me imagino que ya iban rumbo a su vida nueva, hablando allí de lo que iba a significar su hogar. Y entonces la Biblia nos dice que él habla, ¿no?, con Axa y le dice: mira, ve y pídele a tu papá que nos dé entonces que nos dé fuentes. Y la muchacha se va, y la Biblia hace ver de que cuando ella llega allí, ahora con el padre le pregunta: bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Será que te arrepentiste de haberte casado? Pero no, sencillamente le dice: dame, ven. Y la actitud de Axa era la misma actitud de Caleb. Vengo a reclamar las promesas del Señor. Vengo a reclamar las promesas de Dios. Así como tú lo reclamaste, Padre, bueno, también vengo a reclamar las promesas. No solamente dame la tierra, sino también dame agua, dame fuentes de agua, porque necesito fuentes de agua para poder entonces allí, ¿no?, obtener y poder labrar la tierra. Ahora, cuando usted revisa muy bien y usted lee el versículo número 18, pareciera, ¿no?, que es Caleb el que la convence a ella. Él la persuadió, ¿no?, a que pidiese. Pero la Septuaginta, la versión antigua, dice que ella le aconsejó diciendo: yo pediré. Y aparentemente Otoniel le dio su consentimiento y ella vaya a hablar con el padre. Y esto nos demuestra que ella también tenía un espíritu como el de Caleb. Reclamo las promesas del Señor. Y creo que esto definitivamente es una gran lección para nosotros, porque nos muestra, nos enseña que nosotros también, queridos hermanos, debemos de reclamar las promesas de Dios. Tenemos una fe, interceder, clamar. Y además de eso, si vamos a entregar nuestra antorcha, pasar nuestra antorcha, pues fíjese, tiene que ser algo crucial, porque quien la reciba tiene que ser también una herramienta poderosa en las manos del Señor. Así que nunca subestime tu testimonio. Sigamos adelante, inspiremos a otros y sigamos formando y demos un testimonio que honre y glorifique al Dios eterno. El Señor te bendiga.